A continuación, hablaremos sobre los tratados que existen entre los gobiernos de México y Norteamérica sobre la distribución de las aguas internacionales de los ríos Colorado, Tijuana y Bravo desde Fort Quitman, Texas, hasta el Golfo de México. Pero para empezar, primeramente, debemos tener en claro la definición de lo que es un río. Esto es una corriente natural de agua que fluye con continuidad por un cauce en la superficie terrestre. Posee un caudal determinado, rara vez es constante a lo largo del año y desemboca en el mar, en un lago o en otro río, en cuyo caso se denomina afluente. A continuación, se mencionarán los cuerpos de agua que forman parte del tratado que se estará abordando más adelante en este video. Río Colorado. El Colorado está situado al noroeste de México y al suroeste de los Estados Unidos. Es uno de los ríos más largos de toda Norteamérica, pasando por varios estados mexicanos y estadounidenses, hasta su desembocadura en el Océano Pacífico. Una de las razones por las que el Colorado es tan famoso es que es el causante de la formación del Gran Cañón del Colorado. Río Bravo, también llamado Río Grande, es un río situado al norte de México y sur de los Estados Unidos. Nace en las montañas de San Juan en Colorado y desemboca en el Golfo de México, siendo el tercer río norteamericano más largo. Río Conchos. Es el único río importante en el estado de Chihuahua y tiene un uso para la siembra y para el riego de las tierras áridas pero fértiles de la meseta. El río fluye a través del lago Boquilla, creado por la presa Boquilla, y después gira hacia el norte en todo el estado para unirse al río Bravo. Presa de la Boquilla. La presa de la Boquilla, también llamado Lago Toronto, es una presa ubicada en el cauce del río Conchos en el municipio de San Francisco de Conchos, Chihuahua. A 105 años de su construcción, se ha mantenido como la más importante de Chihuahua, pues genera electricidad ininterrumpidamente. A continuación, se dará la explicación de cómo fue el Tratado de 1944 sobre aguas internacionales. Este tratado regula el uso y aprovechamiento de las aguas internacionales de los ríos Bravo, Colorado y Tijuana entre México y Estados Unidos. También incluye las reglas para calcular los plazos en que se hace exigible el pago de los adeudos. En 1936 se realizó un primer intento por firmar el Tratado sobre Aguas Internacionales entre los gobiernos de Estados Unidos y México, donde se establecería la distribución de aguas del río Colorado y del río Bravo, pero no fructificó porque California se negó a contribuir con una cuota de 1.850 hectómetros cúbicos de agua para México. Sin embargo, al estado de Texas le urgía que se llegara a un convenio porque existía el riesgo de que México redujera el volumen de agua que les llegaba del río Bravo, lo cual condujo a una nueva ronda de negociaciones. En 1942 se ofreció a México una cuota de 1.150.000 pies cúbicos, pero nuevamente fue rechazada. En 1944, en el mes de febrero, finalmente se establece un acuerdo sobre los límites y las aguas. El tratado básicamente establece que México debe entregar a Estados Unidos 431.7 hectómetros cúbicos anuales del agua del río Bravo a través de dos presas, La Amistad en Coahuila y Falcón en Tamaulipas, y en contraparte, Estados Unidos le entregará a México 1.850 hectómetros cúbicos anuales del río Colorado de la presa Imperial en California. Entonces, México recibe 4 veces la cantidad del agua que le aporta al país vecino, lo cual resulta beneficioso para México. En el tratado también se especifica que la contabilidad de la entrega de agua se hará por ciclos de 5 años consecutivos, y en caso de haber alguna sequía, el país puede reponer los faltantes en el siguiente ciclo. También se establece que en caso de que las presas de Estados Unidos sean llenadas con agua de su propiedad, en ese momento terminaría el ciclo y todos los faltantes serían cancelados. De esta manera, y desde 1944, fueron ocurriendo ciclo tras ciclo cada 5 años sin interrupciones y sin problema alguno, hasta llegar al ciclo número 24, que terminó en 1992, ya que las presas de Estados Unidos se encontraban a su máxima capacidad con sus propias aguas. El ciclo 25 concluyó en 1997 con un faltante de 1.200 metros cúbicos que aumentó aún más en el ciclo 26 hasta llegar a 1.800 metros cúbicos, lo que ocasionó conflictos entre ambos países donde Estados Unidos acusaba a México de un mal manejo de agua al retenerla en sus presas.
y México argumentaba el faltante por una sequía extrema en la zona. Debido a estos casos, el presidente Fox y el presidente Bush firmaron el Acta 307 de la Comisión Internacional de Límites y Aguas el 16 de marzo del 2001 en San Cristóbal, Guanajuato, donde se recomienda que los dos países trabajen en conjunto para identificar medidas de cooperación en materia de manejo de sequías. De acuerdo a lo antes mencionado, opinamos que el agua del río Bravo debería ser de uso de ambos países, ya que este río en México proporciona el sustento hídrico a la población de La Boquilla, la cual no solo utiliza el agua para su consumo, sino también para tener seguridad alimentaria al regar sus cultivos con el agua del río. Pero México debe implementar nuevas normativas y planear nuevos programas para hacer más eficiente el uso del agua de la que dispone, ya que un gran porcentaje de dicha agua se desperdicia en el riego de hortalizas debido a que este aún se hace de modo ineficaz, y otro porcentaje se pierde en las filtraciones que ocurren durante el transporte de agua por los ductos. Por otra parte, y no menos importante, Estados Unidos solo ocupa 1/3 del agua del río Bravo, y el transportar el agua de manera entubada hacia el interior de este país, pues no solo implicaría un gasto económico para México, sino que al entubar el líquido, este puede ser perdido por cuestiones de filtraciones en los ductos, lo que no garantizaría el aprovechamiento eficiente del río, que a su vez el modificar el cauce del río no solo afectaría a las poblaciones humanas, sino que tendría un gran y fuerte impacto sobre el medio ambiente en la flora y la fauna de la región, ya que reduciría la cantidad de agua disponible. Así también generaría pérdidas en los servicios ambientales que la zona proporciona para los humanos. Por eso es que pensamos que Estados Unidos y México deberían unir fuerzas y conformar un grupo de investigadores para crear así un programa eficiente con leyes que lo respalden para el uso y mantenimiento del río, para así dar solución a los problemas presentes, pero sobre todo futuros, de un modo adecuado, proporcionando un uso sustentable y sostenible del recurso.